Hoy queremos compartir con ustedes un tema que realmente necesitamos exponer esa palabra, debido a que tiene que ver en el papel del cristiano prioritariamente. Estaremos tocando el tema en estos minutos que nos restan, el resultado negativo de la ira. El resultado negativo de la ira. Yo quiero que usted vaya conmigo, ¿verdad? En el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 2, del verso 11 al verso 14. Ahí estaremos viendo ese texto, el resultado negativo de la ira. Ahí, si usted tiene una porción de la palabra del Señor, nos puede dar, ¿verdad?, esa oportunidad que lea con nosotros esos textos. El libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11 al verso 14. Su santa palabra dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que pleiteaban entre ambos. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Amados hermanos, este tema que yo voy a abordar en esta noche, los minutos que restan de la palabra del Señor, el resultado negativo de la ira. Todos conocemos, amados hermanos, que en los frutos de la carne o en los resultados que la carne tiene o posee, entonces está lo que es la actitud de la ira. La ira no solamente ha afectado a gente pobre, la ira ha afectado a gente de muchos teneres económicos, de mucha posesión económica. La ira afecta al grande y al pequeño, al feo y al bonito, a la fea y a la bonita. La ira afecta, amados hermanos, a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, afecta a todos los estratos sociales que a través de la historia humana, desde el Edén hasta nuestros días, ha marcado una diferencia muy negativa en la vida de los hijos de los hombres en esta tierra. La ira, como resultado negativo en este mundo, ha traído una sorpresa a personas en los vecindarios, ha traído una sorpresa en las empresas, porque muchas veces la gente dice: oh, pero ¿cómo es posible que el Señor, si yo doy fe de ese Señor, yo doy fe de esa señora que ha sido íntegra, una persona que ha sido de un temperamento muy correcto, de un temperamento muy dulce? Pero ¿cómo es posible que de la noche a la mañana ese señor le pegó 3 balazos a su vecino y está preso, está detenido? La ira, amados hermanos, es un fruto de la carne. La ira es la que ha convulsionado familias. La ira es la que ha convulsionado en los centros de detención. La ira ha afectado en los hospitales, porque a veces hay
personas que están de una cama a otro y tienen problemas, a lo mejor tuvieron algún conflicto, personas que riñeron juntos en una pelea callejera y lo llevan a un centro hospitalario y ahí están continuas sus camas y se están viendo, se están ofendiendo. La ira tiene un efecto muy negativo. En el caso de introducción que estamos viendo hoy, es un caso donde juega un papel preponderante uno de los grandes hombres de la Biblia que se llamaba Moisés. Y Moisés en el trayecto de su proceso desde Dotán hasta todas las áreas de Israel, llegó hasta Egipto. Y en Egipto, pues Dios lo preparó a él para que fuese el gobernador, el que estaba a cargo de la alimentación del pueblo y también era parte de la bendición a otras naciones. Sin embargo, podemos ver a Moisés que una mañana había un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, a un israelita. Y era tanto el maltrato que le llamó poderosamente la atención a Moisés y dice, pero ¿cómo es posible que esté golpeando a un hermano mío de la propia nación de donde yo dependo? Y quiso mediar, y en la mediación, como muchas veces sucede, ¿verdad? En caso que alguien interviene y dice, no peleen, hombre, no peleen. Algunos han salido con problemas por ser intermediarios en alguna situación como esa. Pero al parecer fue tanto el conflicto del egipcio que estaba maltratando al hebreo, al israelita, que Moisés tuvo que golpearlo y lamentablemente en esa ira, porque nadie va a actuar alguien para golpear fuerte a alguien y decirle te doy un puñetazo santo. No, lo golpeó, lo hirió y el egipcio murió. ¿Qué pasa? Moisés dice, bueno, yo necesito encubrir la muerte de este hombre, lo voy a encubrir, y lo enterró debajo de la arena. Todas las cosas que surgen en este mundo, hay un momento de que uno va a dar cuenta a Dios, ya sea bueno o sea malo. Nadie sabía para Moisés que nada había pasado. ¿Quién dijo miedo? Y Moisés dijo, bueno, yo lo que hice fue hacer una justicia en pro de uno de mis hermanos, de linaje, ¿verdad?, de mi nación. Y lo mató. Y para Moisés todo estaba consumado, para Moisés todo estaba correcto, estaba como dicen, ready, estaba correcto. Sin embargo, cuando vio, oiga bien, no hay peor cuña que la del mismo árbol, como dicen. Cuando vio que estaban discutiendo dos hebreos, dos israelitas de la misma nación de donde él era, discutían, y él hizo el mismo paréntesis de estar mediando entre dos hermanos hebreos. Y cuando él estaba hablando le dice, no peleen esto. Uno de ellos le dijo, ¿y acaso vas a actuar de la misma manera que hiciste cuando mataste al egipcio y le enterraste debajo de la arena? Yo sé lo que tú has hecho. Y oiga bien, el efecto que siempre va a materializarse en los actos que uno comete de manera indebida. Y Moisés dijo, he sido descubierto. Entonces, es que siempre cuando algo uno hace, hay alguien que puede estar observando. Alguien que dice, yo lo vi. Alguien que dice, yo la vi a ella salir de tal lugar. Yo lo vi a él salir de tal lugar. Y aquí la palabra del Señor jugó Moisés un papel donde, ¿verdad?, a raíz de esa situación, ¿verdad?, Moisés dice, he sido descubierto. Ahora, ¿qué hago? Y dice, Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la ira ha afectado la vida de un ser humano, eso siempre va a traer un lado negativo de las acciones que como personas hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Moisés, siendo el hombre más manso de la tierra en ese tiempo, ¿qué dice las Escrituras?
él tuvo esa debilidad, mató a alguien por el efecto ira. La ira lo llevó a ese ambiente. Y es que el hermano Moisés llegó a tal grado de que padecía mucho continuamente con ese tipo de manera de proceder de la ira. El Señor le dice a Moisés, ya ese fue otro aspecto, y le dice: reúne al pueblo, reúne a mi pueblo, y ahí está esa roca. Vas a decirle al pueblo, o háblale a la roca, que van a tomar agua de ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Moisés consultó al pueblo y le dice, y le hace una pregunta interrogante: ¿ustedes creen que pueden tomar agua de esta roca? Dios no lo mandó a decirle que el pueblo manifestara o que el pueblo objetara la realidad de lo que Dios lo mandaba a realizar en ese momento. Dios le dijo a él: habla de la piedra, hiere a la piedra para que ella produzca agua. Y el pueblo, como no le contestó, vino y golpeó fuertemente con ira la roca. Echó agua, salió agua, fuente de agua, y el pueblo comenzó a tener, es decir, esa bendición de poseer, digamos, agua bendita, era agua cristalina. Pero ¿qué es lo que pasa? Moisés, por esa debilidad, él tenía tantas cualidades, Moisés tenía tantas virtudes, lo llamaban el hombre más manso de la tierra, pero donde estaba patinando el hermano Moisés era en la ira. Prueba de ello, cuando Dios lo lleva a la montaña, a un cerro, Dios le dijo: ve, mira la tierra prometida, y él solamente alcanzó ver con sus ojos la tierra prometida, pero Dios le dijo: tú no vas a entrar. Lamentablemente hay gente que hoy en día dice: no, si la ira no es ningún pecado. La ira, yo puedo airarme o puedo tener ira, y ¿quién dijo miedo? Yo puedo seguir siendo la misma persona. No es cierto. Cuando uno tiene ira, las cosas se complican en la vida de los cristianos. El libro de Proverbios, el capítulo 25 y verso 28, las Sagradas Escrituras hacen una conexión vertical con referencia a este tema de la ira. Y dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjense que la Biblia cataloga a la ira y habla de riendas, como que pone un ejemplo como los animales, los caballos, que para poder sujetar a una bestia hay que ponerle riendas. Entonces el temperamento muchas veces ha afectado la vida de las personas. Algo triste, ¿verdad?, de hombres que en estado de ira han quemado la casa de su esposa y de sus hijos, y ahora vienen en estado de ebriedad, lo hacen. Y cuando yo he dicho y he repetido varias veces esto, que cuando están en un centro policial están vociferando al orden público, están vociferando a la policía, y le dice: pero ¿por qué me tienen ustedes aquí? La policía tiene que aclararles a ellos, y le dice: que no te das cuenta lo que hiciste anoche. Yo no me doy cuenta, dice él. Anoche, le dice el del orden público: anoche le pegaste fuego a tu casa y quedó en ceniza, y uno de tus hijos murió en el fuego. Él comienza a llorar y dice: pero ¿qué he hecho yo? La ira lo llevó hasta esa circunstancia para dañarse él y dañar a su familia también. De igual manera, el proverbista Salomón hace esa conexión continua de estos textos. Y si usted puede ver lo que dice Proverbios capítulo 15 y el verso 18, dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hay muchas personas que en la ira promueven ira a otras personas. La ira es contagiante. La ira contamina
e incluso dentro de la familia, porque muchas veces cuando un miembro de la familia ataca a un miembro de su familia, puede atacar a su padre en un estado de ira, puede faltarle respeto a su mamá en un estado de ira, a sus hermanos, a sus hermanas. Él no tiene rienda, o ella no tiene rienda, él o ella actúa y entonces él promueve la ira. Muchos hijos han dicho, mira, yo te invito a que provoquemos cólera a la familia nuestra para que nos den lo que nosotros estamos pidiendo. Y muchas veces se está dando eso. Mucha gente dice que el hombre iracundo promueve contiendas. Las contiendas son productos de la ira que afectan a todos los seres humanos. Fíjense que en el Nuevo Testamento, en la era neotestamentaria, según la Biblia, nos dice en Efesios capítulo 4, verso 26 hasta el 31, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el tiempo de la etapa primitiva o la era primitiva, había una costumbre que cuando hermanos se ofendían a través de ese demonio de la ira, se afectaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El que era más, el que tenía más capacidad de análisis, el que tenía un respeto más a Dios y a su semejante, él no permitía que el sol se ocultara, que el sol se apagara y viniera la noche y enojado con su hermano o enojado con su semejante. Él corría y le decía: perdóname, hermano, perdóname, hermana, yo no lo quise hacer, yo no quiero que el sol se ponga, que se oculte el sol y que durmamos en esta condición, no es correcto. Entonces, la Biblia habla también que cuando alguien no pedía perdón, era llevado a las manos de los alguaciles, en ese tiempo, los tiempos de hoy, los jueces, y era llevado a manos del Sanedrín, ¿verdad? El Sanedrín eran 75 judíos eruditos que tenían, digamos, los pergaminos, las leyes levíticas, tenían todo el conocimiento de la ley de Moisés, qué es lo que decía la ley. Entonces, cuando alguien no pedía perdón, cuando en estado de ira cometía otras cosas y no quería, es decir, aceptar el perdón que se había como causa-efecto llevado a cabo y había un resultado negativo, lo llevaban al Sanedrín. Y estos 75 judíos eruditos daban una sentencia, al igual que un juez hoy en día, cuando alguien a través de la ira hiere a alguien, le hace una lesión, el juez tiene que dictar una sentencia definitiva, ¿verdad?, sobre el acto que se ha cometido. Así era el Sanedrín en la época de Pablo, en la época de Pedro, de los apóstoles, y cuando ellos daban una sentencia, el Sanedrín se debía de cumplir. Lo llevaban, ¿verdad?, al alguacil y ahí lo castigaban a pan y agua, ¿entiende? Entonces, los cristianos hoy en día, yo no sé, hay muchos cristianos que se sienten mal con otros cristianos, ¿verdad? Y hay consecuencias. Cuando la ira existe, oiga bien, hay unas consecuencias, hay distancia entre personas. La ira hace que se distancie la persona de su amigo o de su hermano, de su hermana. A veces dentro de la familia puede causar división a través de una ira, de un efecto ira. Cuando uno está airado, cuando uno tiene ese problema de ira, que no tiene control en sus acciones, fíjese que cuando uno está coleriento es diferente, o más bien se concatena la cólera y la ira. Dice que el corazón palpita 3000 veces más de lo normal. Los cardiólogos han dado un dictamen y es una escuela entre ellos, que una persona que rápido se aira, su corazón le hacen bum, 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 bum. Y muchos han muerto de ataques al corazón por una ira. Y mi pregunta es, ¿será que un cristiano, un hijo de Dios o una hija de Dios que se muere de ira o cólera, se salvará? Yo quisiera que usted se pregunte, la persona que muere de cólera, que muere de ira, ¿se podrá salvar? Porque la ira es uno de los que están en los frutos de la carne y es peligroso.
La ira también, cuando la padecemos mucho de ello, nos causa enfermedades estomacales. Hay gente que padece de ardor de estómago, tiene problemas de artritis en los huesos. No le eche culpa al colesterol, no le eche culpa al triglicérido o al ácido úrico. Debemos de echarle culpa a la actitud de ira que muchas veces nosotros tenemos en nuestro ser. Entonces, la ira causa artritis, le da dolor en los huesos, la mente se le desconecta y es un problema muy serio. Y mire, la ira afecta y hasta divisiones de matrimonio hay. A veces el esposo dice, quédate con Chepito, quédate con la Teresita, y yo me voy a quedar con Panchito y me voy a quedar con Secundino. Dividen a los hijos a través de la ira, es peligroso. Entonces, y mire usted, en las empresas hay muchos despidos que se han dado a través por el efecto ira. Hay trabajadores que padecen mucho de eso y le faltan el respeto a su empleador. Hay otros que han sido sacados de los asientos de los aviones antes de volar un avión hacia otro país, y alguien está en ira, le ha dado con sus celulares, le ha aventado celulares o ha golpeado a otro pasajero en la ira, en la cólera. Entonces, ¿qué pasa? Son sacados de los aviones, sacados de los buses. ¿Y por qué es esto, hermano? El espíritu de ira, el espíritu de eso, hermano, está contaminando. Hay muchos lugares donde la gente, y el espíritu de ira se está metiendo incluso en los centros religiosos, no solamente en las empresas. A veces el empleador a través de la ira quiere afectar a aquel hombre que está bajo su autoridad, y lamentablemente donde hay abuso de autoridad, eso es peligroso. Mire, hay buenos hombres que han perdido buenos trabajos por la ira, porque dicen, no, el que me podía gobernar a mí ya se murió, mi papá, la que me podía gobernar era mi mamá, y usted ¿por qué me habla de esa manera? Y entonces son despedidos de empresas. Pero en esta noche yo te digo, tú padeces de la ira, quieres resolver las cosas a tu manera, hoy tienes que poner un stop, un alto a esa situación que estás viviendo, porque cuando tú le dices al Espíritu Santo, controla mi vida, controla mi temperamento. No le digo su carácter, porque hay gente que dice que tiene mal carácter. No, una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. Un día vamos a hablar sobre esos temas, la diferencia entre carácter y temperamento. Quiero orar por ti en esta noche. Dios que estás en el alto cielo, vengo a orar, Señor, por este hombre, por esta familia, Dios mío, que necesita que usted sea el centro de la bendición, que usted sea el centro de la respuesta por aquel hombre, aquella mujer, Señor, que continuamente está padeciendo de este efecto negativo, y como consecuencias, Señor, hoy están llorando, otros están encarcelados, otros, Señor, están en un centro hospitalario por la ira. Yo te pido, Señor, que traiga un control a través de tu Santo Espíritu sobre nuestra vida. Por este hombre que hoy está orando, por esta mujer que hoy está orando, que ha causado problemas y que hoy dice, yo quisiera volver la cinta de mi pasado y poder hacer las cosas correctas, pero hoy tú, Señor, adecúa el terreno correcto para que este hombre, esta mujer entienda y reconozca que separado de ti nada podemos hacer. Todo se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.